Bienvenidos una vez más a Sin Nombre. En esta oportunidad vamos a conversar con Carlos Alaña sobre radios comunitarias, Radio Fe y Alegría y además algunos temas relacionados a libertad de expresión. Carlos además es sociólogo. Y quiero comenzar con la siguiente pregunta, Carlos. Bienvenido. ¿Cuáles son los principales retos que enfrenta la comunicación comunitaria, o bueno, también la radio comunitaria, en Venezuela? La comunicación comunitaria tiene varios retos. ¿No? Por un lado, en Venezuela, a mi modo de ver, nunca ha existido un proyecto de comunicación comunitaria como tal. Es decir, si bien es cierto que con el presidente Chávez esta figura jurídica se abrió, se amplió con financiamientos, con crédito, etcétera, etcétera, nunca hubo una profundización, vamos a decirlo así, en el nivel teórico. En el nivel teórico y en el nivel estratégico. ¿Y qué sí hubo? Lo que hubo fue medios que su figura jurídica eran comunitarios, que funcionaban como un aparato comunicacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, PSUV. ¿Ya? Entonces, digamos, porque cuando pensamos en radio comunitaria, pensamos en independencia, pensamos en trabajo local, pensamos justamente en el terreno de disputas de las comunidades hacia el hacer cumplir y valer sus propios derechos. Bueno, eso en Venezuela justamente no ocurrió así. Lo que ocurrió fue que se montaron unas radios, unas televisoras que terminaron siendo parte del aparato propagandístico del PSUV, propagandístico ideológico. Pero Carlos, esto parece contraproducente, ¿no? Claro, porque la segunda parte es que estas radios que nacieron con financiamiento, que nacieron con apoyo económico, bueno, luego en algún momento ya dejaron de recibirlo, no tenían construido su estrategia de sostenibilidad, y al no tenerla construida su estrategia de sostenibilidad, muchas radios comunitarias hoy día, 2022 en Venezuela, ¿de qué son? Unas migraron a un paradigma comercial, número uno, otras cerraron, otras fueron adoptadas por iglesias fundamentalmente evangelistas, dependiendo de cómo, o protestantes, ¿no? Dependiendo cómo se le digan en tu país. Y otras, bueno, lo que hacen es colocar discursos pasados de Chávez. Pero son radios pequeñas, son radios que no tienen mayor personal, porque faltó los tres niveles de estrategia de los cuales yo siempre hablo. Faltó la estrategia política organizacional, faltó la estrategia técnica tecnológica y faltó la estrategia financiera. Justo de eso, que es la pregunta más adelante que vamos a desarrollar, porque tengo justo sobre esa estrategia para que me expliques un poco más. Pero sabes que en Ecuador yo me encontré con comentarios bastante interesantes sobre el modelo de medios comunitarios que Chávez quería implementar, comentarios positivos, ¿no? O sea, comentarios siempre diciendo nosotros queremos hacer lo mismo acá, y mi respuesta es, eso fue un fracaso. Yo les digo, eso fue un fracaso. ¿Y por qué fue un fracaso? Porque le diste voz a la gente que necesita tener una voz y va a ir a quejarse, a hacer cosas que es contraproducente a lo que tú quieres a nivel ideológico. Claro. O sea, acertaste. Es decir, ¿dónde estuvo el fracaso? El fracaso estuvo, repito, en que no eran radios para la comunidad. Eran radios que formaban parte del aparato ideológico propagandístico del PSUV. En muchos casos, para pertenecer a la radio comunitaria, tenía que tener algún tipo de afiliación con el chavismo de la época. Es decir, que si formabas parte de algún movimiento comunitario no adscrito al PSUV, difícilmente, porque no podemos generalizar, ¿verdad? Pero difícilmente podía formar parte de la plantilla de la radio, ¿sí lo ves? Entonces,
em, em, por eso, y aquí hago un paréntesis rápido, por eso en Venezuela, bueno, Chávez creó los consejos comunales, ¿verdad? Creó las VC, o sea, se crearon una serie de microinstituciones que no eran tan instituciones, pero se crearon una serie de microgrupos que en algún momento la gente confundía como movimientos sociales, pero no eran, Daniel, movimientos sociales. Eran simplemente parte de los órganos o de los tentáculos naturales que tiene cualquier partido político. ¿Sí lo ves? ¿Cuál era ideológicamente la diferencia? Que estaban supuestamente al servicio de la comunidad, independientemente de tu creencia religiosa, tu aptitud política, etcétera, etcétera. En muchos casos yo soy testigo de que esto funcionó. Es decir, de que hubo consejos comunales, de que hubo VC, de que hubo hoy día movimientos de capital, que sí bien es cierto que intentan llegar a toda su población no haciendo diferencias políticas, ideológicas. Pero tristemente no es en todos los casos. Bueno, eso es interesante. Y, o sea, no hay que generalizar, estoy de acuerdo contigo, pero también hay algo muy interesante que, o sea, a mí me cuesta un poco aceptarlo porque, bueno, todas estas cosas se utilizaban como aparato propagandístico e ideológico, ¿no? Siempre había una intención muy clara. Pero bueno, te pongo un ejemplo del caso, bueno, yo soy de Mérida y en Mérida vengo de un pueblo pequeño y en este pueblito habían algunas misiones que no recuerdo ahorita los nombres, Misión Rivas, creo. Las misiones, Misión Riva, Misión Sucre. Exacto. Entonces, fui testigo de cómo se prestaba atención en estas clases cuando el profesor decidía o la profesora decidía no ser completamente ideológico, sino ser más objetivo, ¿no? Hasta cierto punto ahí estaba sirviendo, pero yo hablo de uno, no sé qué pasaba en el resto de estas misiones. Entonces, hay un carácter ideológico bastante forzado ahí, Carlos. Porque no había densidad, ¿me entiendes? Es decir, no habían, y aquí voy a usar una palabra más o menos rebuscada o extraña, los sujetos que formaban parte de ese tipo de asociación o de ese tipo de agrupaciones, en muchos casos no eran sujetos densos. Su densidad venía del PSUV, ¿me entiendes? Su densidad venía del partido, que está mal, porque el partido simplemente es una mediación, cuando justamente lo que nosotros queremos decir es que la densidad viene de adentro, como de las capacidades que tú y quien me está escuchando opta en su vida por querer transformar su barrio, su cuadra, su comunidad, pero es una opción y eso a ti te hace denso, ¿me entiendes? Hay un sacerdote jesuita, padre Pedro Trigo, bueno, amigo, y él habla mucho de la densificación del sujeto. Es decir, que sean personas densas en su carácter, sean densas en su nivel de participación, en su toma de decisiones, en encargarse de la realidad de su comunidad. Eso a nivel de comunicación popular no estuvo del todo fortalecido. Y es parte del ciclo de educación también. Totalmente. Hubo inicios, pero como toda plantita, amerita ser regada, tal y qué sé yo, porque luego cuando venían los encontronazos entre el partido, ¿quiénes fueron los primeros perjudicados? Las radios comunitarias, fueron perjudicados ¿cómo es? Consejos comunales, las misiones educativas, tú lo has mencionado. Para mí de las mejores cosas que funcionó fue las misiones educativas, compañero. O sea, eso realmente movió masas, movió gente. Entonces, desde el punto de vista comunicacional, yo sí creo que en Venezuela, entonces pasa ahorita una cosa muy curiosa, que hay medios, bien sean tradicionales o bien sean nativos digitales,
cualquiera, que si bien es cierto, no se definen ¿cómo es? Legalmente como comunitarias, su actuación es comunitaria. Y es muy loco porque incluso hasta periodistas que yo tengo un reconocimiento bastante, o sea, les admiro un montón, hacen actividad comunitaria en este momento. Bueno, hemos escuchado y conocemos de experiencia, no simplemente periodismo, sino de capacitación en comunidades, ¿me entiendes? En comunidades en riesgo de vulnerabilidad, medios que no se autodefinen legalmente como comunitarios, están capacitando en libertad de expresión, están capacitando en seguridad digital, están capacitando en producción audiovisual, están capacitando, y uno dice, mira qué interesante. Lo comunitario en ese sentido no te lo da tu definición legal, Exactamente. te lo da tu proyecto comunicacional. Y es muy loco porque está este tema de la autoestima del periodista, ¿no? Que se dice que, bueno, ahora, ¿por qué tenemos que enseñarle a comunidades nuestras bases, nuestras cosas? Y yo digo, es que es lógico, porque la comunicación, a mí como investigación, yo puedo hacer muchas cosas como periodista, pero una persona que tenga ya un criterio desarrollado en contrastar información, en producción de información, en libertad de expresión, es un paso, 3, 4 pasos más adelante para nosotros también. Que el periodismo, mira qué interesante lo que has dicho, porque el periodismo no tiene una cámara. Imagínate que te montas en lo más alto de un edificio y de lo más alto de ese edificio puedes mirar toda la ciudad y puedes ver cada acontecimiento de la ciudad y puedes ver lo que está pasando en la comunidad del norte, del sur, del este y del oeste, todas en simultánea al mismo tiempo y comunicarlo. No lo puedes hacer. ¿Me entiendes? No tenemos inteligencia infinita, velocidad infinita, ¿no? Entonces, digamos, allí es donde justamente es la persona, Juan, Pedro, María, que vive en la comunidad, que es herrero, plomero, mecánico de automóviles, etcétera, donde él puede ayudarme a mí como medio a contarme qué es lo que está pasando en su comunidad. Porque el periodismo está débil en cuanto a infraestructura y en cuanto a posibilidades de sostenibilidad y en cuanto a personal. Entonces, en el caso venezolano lo tienes claro. O sea, ¿quién puede tener un departamento de prensa con 50 periodistas? Creo que ningún medio en este momento en Venezuela puede tener algún departamento tal. Entonces, indudablemente, esta analogía que hemos dicho del edificio más alto, mirando todos los acontecimientos, apliquémoslo mundialmente. Claro. Y es un modelo que sí están haciendo, porque he visto medios de comunicación que parten de personas que no son periodistas, sino que dicen, yo quiero ser un medio de comunicación de Jají. Claro. De Jají. Entonces, crea las redes sociales y se convierte en un referente de información inmediata, un medio de comunicación, independientemente del trabajo periodístico que se haga, que no se haga o que sí se haga, ya es un referente inmediato. Hay que dejar de ver a las comunidades simplemente como fuentes y llevarlas a que también sean medios. ¿Sí ves la diferencia? Es decir, nuestra comunidad es ahí, pueblo hermoso, al menos hasta donde lo recuerdo, sigue bonito, ¿no? Bueno, no mucho, pero sí está, Pero es sí lindo, mantiene. y es lindo ir, ¿no? Hay que dejar de ver ahí simplemente como fuente de información y hay que hacer que el mismo pueblo sea medio. Pero es lo que justo comentaba con un periodista del Pitazo, que el periodismo extractivo y más nunca te usé. Bueno, y hoy día, discúlpame, ¿cómo dijo el periodismo? De abstracción. Ajá, extractivo. O sea, Extractivo, bien, me gusta la palabra. ¿Cuáles son las consecuencias de eso? Las consecuencias de esto son graves, porque la consecuencia de esto es que no logras empatía con la comunidad. ¿Sí lo ves? La consecuencia de esto es que ves a la comunidad simplemente como un científico ve las cosas en el microscopio. ¿Ves? Y es un paradigma de la modernidad filosófica
ya superada la distancia entre objeto y sujeto. Entonces, yo soy el sujeto, periodista, y tu comunidad eres objeto. Y esa separación trae como consecuencia que a la hora de alguna escaramuza o de algún cierre no cuentes con el apoyo comunitario. Totalmente, de acuerdo. Porque la gente dice... Y eso es un encargo periodístico, además. Claro, claro. O sea, imagínate que tienes un medio en Jají llamado Radio Jají 94.5, la FM que está contigo. Y esta radio no tiene ningún... Ve al resto de sus paisanos, al resto de sus coterráneos simplemente como objeto o como este periodista que me menciona, un periodismo extractivista. Y se roban las antenas de la radio y la dejan fuera del aire. La pregunta sería, ¿qué posibilidades con esa relación que ha tenido con la comunidad, qué posibilidades hay de que la comunidad le eche la mano y le ayude a levantar las antenas de nuevo? Te aseguro que muy pocas. Tanto que si la radio Jají se relaciona con sus paisanos, con sus coterráneos, como una relación no sujeto-objeto, sino sujeto-sujeto, y la radio tiene un nivel de relevancia tal que la gente dice, es que si a Radio Jají se le desaparece la antena, aquí quedamos nosotros totalmente... Y por tanto la radio es mía, que es un esfuerzo que también en este momento en muchas escuelas intentamos de hacerla. Mi escuela es mi problema, es una campaña ahí que quiero promocionar en Fe y Alegría. Mi escuela es mi problema y por tanto debo cuidarla y debo quererla. Carlos, está realmente interesante esta conversación, pero tenemos que pasar a otros temas. Y bueno, mi compañera Tania Orbe, profesora de la Universidad de San Francisco de Quito, te manda la siguiente pregunta y dice, ¿qué problemas enfrenta, o, digamos en similitud, la comunicación o las radios comunitarias en toda la región? Bueno, en cuanto a la amplitud modulada tiene el reto fundamentalmente tecnológico de modernización, de reentenderse, de reprogramarse. O sea, la radio, la amplitud modulada, que es como lo conocemos, la M, tiene que dejarse entender como la de los abuelos. Y tiene que entrar en una reconversión en su proyecto político comunicacional. Mira, no soy experto en radio comunitaria para mirar la región, pero yo te aseguro que los problemas son básicamente similares. Uno, cómo escapar de las ideologías de izquierda, no porque sean malas, sino que cualquier ideología hay que escapar de ella y mantener cierta distancia, sea de izquierda o sea de derecha. Dos, entenderse como una radio que recibe un mandato de la comunidad para tal. En la iglesia latinoamericana, no sé si en Medellín o en Puebla, que son como documento de la iglesia latinoamericana, había una frase que era, y que tú la dijiste, la iglesia quiere ser la voz de los que no tienen voz. El primero que lo dijo fue la iglesia latinoamericana. Dijo, nosotros los obispos latinoamericanos reunidos en, no sé si Puebla o Medellín, queremos que la iglesia sea la voz de los que no tienen voz. Y nosotros no estamos del todo de acuerdo, porque creo que la gente tiene voz. Lo que yo creo que nosotros tenemos que ponerle el micrófono para que su voz se amplifique, porque su voz es silenciada por muchos factores. Sabes que, bueno, justo ahí hay un punto interesante, porque estoy pensando justo en lo que yo hablo con mis estudiantes de periodismo móvil acerca de lo que está sucediendo actualmente en el mercado y en la información y en las noticias. Hablo de una frase que, aunque tenga la palabra revolución, porque no soy fan de esa palabra, hay una realidad, y yo llamo a esto la revolución de la verdad. ¿Y cuál es el significado de esto? Bueno, es simple. Todo el mundo tiene un celular y todo el mundo tiene ahora
un derecho sobre su propio dispositivo, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Ve allí una oportunidad de contar historias, levantar información y, bueno, nada, producir sus propios contenidos e información, ¿no? Entonces, esto, digamos, no ha sido bien visto por gobiernos autoritarios. ¿A qué me refiero? Porque no necesariamente ahora tienen que cerrar medios de comunicación o limitar la libertad de expresión en los medios que conocemos, radio, prensa, televisión, sino también limitarlo ahora desde el Internet. Y limitarlo desde el Internet también es contraproducente para ellos. O sea, es un error, porque cómo se comunican ellos también y cómo se comunicarían entre sus propias comunidades. Entonces, ¿qué piensas tú sobre estas múltiples ventanas ahora que son parte de una realidad informativa que también afecta o refuerza la comunicación como tal, la comunicación comunitaria? Sí, sí. Has dicho algo muy, muy gracioso. No, no es gracioso, muy interesante porque me hace pensar en mi hija. Mi hija tiene 11 años. Yo a los 11 años nunca había escuchado hablar un argentino. No. No conocía a ningún argentino, la televisión local no tenía necesidad de poner cosas argentinas y hoy día mi hija con 11 años puede imitar acento argentino, ecuatoriano, chileno, ¿me entiende? Es decir, ¿cómo? Entonces, claro, los argentinos no tenían voz, no, siempre han tenido voz. El tema es que el celular y las plataformas sociales y YouTube y todo esto amplificaron su voz. Entonces por eso nosotros decimos, no, la radio comunitario no es para darle voz a la gente que no tiene voz, no, no, la gente ya tiene voz. El rol de la radio comunitaria es amplificar la voz de la comunidad y no de los que ideológicamente comparten conmigo mi posición. Completamente de acuerdo. Tengo otra pregunta que ahí sí ya viene más que todo con los ejes que estabas hablando el día de ayer. ¿Puedes explicarnos nuevamente estos tres ejes, político, tecnológico y sociedad? ¿Por qué son necesarios estos pasos? Vamos a hablarlo en términos de sostenibilidad. Hay una definición de sostenibilidad que define la sostenibilidad en tres momentos. La sostenibilidad social, la sostenibilidad organizacional y la sostenibilidad financiera. Que es lo mismo que yo ayer dije en términos de estrategia. La estrategia organizativa, organizacional o política organizacional, la sostenibilidad, la estrategia técnica tecnológica, para mí son dos cosas distintas, y la financiera. Bueno, creo que se explican bastante bien, voy a ser muy rápido. La primera tiene que ver con lo social. Soy sostenible yo socialmente. ¿Qué significa que sea sostenible yo socialmente? Que soy pertinente, que soy relevante, que no actúo simplemente de la lógica de la oferta, sino que actúo de la lógica de la demanda. Es un concepto muy lindo de un amigo, Joseba Lascano, y él decía que hay que dar un giro en los que prestamos servicios sociales, de pasar de la oferta a la demanda. ¿Qué significa esto? Que muchas veces ofertamos cosas que la gente no necesita y no escuchamos sus demandas. Entonces, Joseba decía, sí dice, que hay que hacer al revés. No hay que estar ofertando cosas, sino que hay que estar ofertando cosas que hayan sido demandadas. Entonces, a veces las radios o los medios de comunicación ofertamos demasiadas cosas que no son demandadas. Que no son demandadas. Entonces, la sostenibilidad social tiene que ver con eso, pasar de esa lógica de la oferta a la demanda. Uno, dos, con su pertinencia, con su relevancia, con su contacto, con su empatía. Para mí el término empatía es clave en este momento. Con su empatía con sus audiencias. Y empatía tiene que ver con contacto, tiene que ver con cara a cara, tiene que ver con escucharlo, tiene que ver con interactuar, ¿me entiendes? Exactamente, eso es la social. Y es política, entonces eso traza tu perfil político. Entonces, a quien me está escuchando en este momento, la pregunta es, ¿cuál es el proyecto político de tu medio? ¿Lo tienes claro? Y es necesario. Totalmente, totalmente, porque si no andas disparando, no encuentro otra analogía, una analogía bélica, andas disparando por todos lados. Pero sería un concepto de construir una línea editorial. Es más allá de eso, es más allá de eso, tiene que ver
Radio Jají, cuál siente que es su rol dentro de su comunidad. ¿Y qué impacto puede tener? ¿Qué impacto puede generar? ¿Cómo se entiende como actor político? ¿Me entiendes? ¿Qué influencia? ¿Y qué quiere generar? ¿Qué es lo que tú dices en términos de impacto? Entonces, cada medio debe preguntarse cuál es mi proyecto político comunicacional, que es lo que podríamos llamar PPC. Una vez que tú tienes tu proyecto político comunicacional, es que vas a ver cuáles son las herramientas tecnológicas que necesitas para que soporten tu proyecto político comunicacional. Y evolucione solo. Es poner yo a veces siento que con los avances tecnológicos nos perdemos de vista y ponemos la carreta delante de los caballos. Entonces primero pensamos lo tecnológico y luego el proyecto. Primero es, ¿qué proyecto tengo? ¿Qué proyecto político comunicacional tengo? Y a partir de allí, ¿cuáles son las herramientas tecnológicas que necesito? Y el último paso, no menos importante, ¿cómo sostengo esto financieramente? El modelo de negocio. El modelo, y más que el modelo de negocio, bueno, sí, a mí no me gusta usar el término modelo de negocio, pero ya es un asunto mío, pero porque la palabra no tiene nada raro, a mí me gusta hablar de sostenibilidad financiera. ¿Cuáles son las estrategias que yo tengo para claro, exactamente. Entonces, un proyecto político comunicacional completo trae las tres cosas juntas. Es decir, es un documento que tú puedes armar que trae las tres tipos de cosas. ¿Qué tipo de comunicación quiero hacer? ¿Para qué la quiero hacer? ¿Qué impacto quiero generar? ¿Cuál es el valor agregado? ¿Cómo me relaciono con las audiencias? ¿Cuál es mi manual de ética y de comportamiento? Etcétera, etcétera. Gracias, Carlos. Y me queda bastante claro el procedimiento que nos has explicado, pero ¿qué sucedería en sí con la propia libertad de expresión? Me queda un poquito esa duda y ya como última pregunta, y de una vez aprovecho para agradecerte todo tu tiempo en esta rica conversación. Y bueno, nada, para ya ir cerrando y dando unas conclusiones sobre esta conversación que hemos tenido en casi esta media hora completa. ¿Qué piensas sobre estos conceptos dentro de la misma libertad de expresión? Primero, que entendamos y la valoremos. Nadie cuida lo que no conoce. Y hasta que lo pierde. Y nadie cuida lo que no valora. Y nadie cuida lo que no tiene conscientemente, aunque por derecho lo tiene. Entonces, es volver a escandalizarnos cuando cierran un medio, cuando insultan a un periodista, cuando nos mandan a callar la boca, así sea mamá y así sea papá. Porque la libertad de expresión no es un tema de medio, es un tema de la vida. Cuando la maestra de la escuela me manda a callar la boca por alguna idea que quiero expresar, es escandalizarnos por las veces que nos quieran silenciar, porque lo hemos naturalizado demasiado. Entonces, yo creo que un reto, primero, que fíjate que es humano, luego vendrán los políticos, pero yo creo que el primer reto es un reto antropológico. Pero no, históricamente ya no lo hemos visto. Exactamente, o sea, pero vamos a hacerlo de nuevo consciente. Es decir, vamos a hacerlo consciente de que nadie, porque yo tenga una idea distinta, me tiene que mandar a callar, o me tiene que menospreciar, o me tiene que excluir de la conversación. O con ellos no hables con ellos. O no hables con Daniel porque el muchacho está loco. Muchacho está loco, porque aquí nosotros somos muy serios y aquí los hombres son hombrecitos y esa vaina de los gays y tal, y él viene a decir que los gays también tienen derecho. No, muchacho, te está metiendo ideas locas. Cuando no me escandalizo por eso, menos me escandalizo por el cierre de un medio. Entonces, yo creo que el primer reto es recuperar la antropología del derecho a la comunicación. Bueno, luego vendrán los retos más políticos, de exigencia a los estados de respeto a los medios. Pero bueno, yo creo que los estados que no respetan a los medios es porque tampoco respetan el nivel antropológico de la comunicación, ¿sabes?
porque los medios no lo hacen robots, los medios los hacen personas. Y cuando callan un medio no están callando, o sea, porque el medio no existe, el medio es un grupo de personas, ¿me entiendes? Entonces, claro, cuando mandan a callar un medio, están mandando a callar un cúmulo de personas y están mandando a callar un proyecto. Entonces, digamos, a mí me parece que los retos son múltiples, que pasa por la defensa, con la apropiación. Y lo tercero, en relación a los medios de comunicación, tenemos que volver a empatizar con nuestras comunidades, tenemos que volver a sentarnos en las escaleras del barrio, tenemos que volver a abrir las puertas de las radios y que la gente pase. Tú sabes que antes la gente iba a las radios y se sentaba a mirar. Y a llamar también. Y tenemos que abrir otra vez los teléfonos para que la gente llame, para que pida las rancheras o se queje de los temas del agua y tal. O mande saludos de amor. O mande saludos de amor a la que le rompió el corazón. Bueno, yo creo que ahí empatizan, porque la gente cuando defiende aquello que siente que construye, ¿sí lo ves? Entonces, digamos, tú puedes tener tu casa, pero si yo te ayude a construir tu casa no es solamente tu casa, también es mía. Entonces, por eso uno como hijo le duele cuando a la casa de sus padres tal, porque a pesar de que uno dice, no, la casa de mis papás, pero bueno, es mi casa también. Yo también creo que hay una necesidad de oír. Tú sabes que Occidente el occidente del mundo, digamos, fundamentalmente con todo el aparato ideológico de la filosofía griega, idealizó mucho el ojo, tanto que las culturas orientales como las semitas, el oído. Por eso en algunos escritos antiguos, como por ejemplo que aparece en la Biblia, la palabra que se utiliza es Shema Israel, o sea, es escucha Israel, porque priorizaron el oído. Y yo creo que hay una necesidad también de que los medios, mira, nos silenciemos y oigamos. Y ahí es la oferta de pasar de la lógica de la oferta a la lógica de la demanda. Cállate y óyeme. Y luego habla tú si quieres. Pero en este momento, cállate que te voy a exponer mis demandas, porque me tienes hasta aquí de tus ofertas. Totalmente. Eso. Hay que hacer catarsis social. Eso. Bueno, quiero agradecerles a Carlos por su tiempo aquí con nosotros el día de hoy, que fue una conversación bastante rica. Carlos, gracias por estar aquí. Hoy conversamos bastante sobre libertad de expresión, un pequeño resumen también de lo que hemos conversado durante todo este tiempo y hemos alargado un poco más lo que es la función de la radio comunitaria y de los medios comunitarios también. Entonces, nada, Carlos, te agradezco tu tiempo, muchas gracias, pero disculpa que se haya alargado más de lo necesario. Vale, gracias.